presente se diseña con las voces del futuro. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Paso 1. Prendés la compu. Paso 2. Tipeas radioperio.com.ar. Paso 3. La sintonizás con el mouse. Paso 4. Estás escuchando la radio de la facultad. Online full time. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Estás escuchando Toca Bancar, la radio que te acompaña todas las mañanas. Seguinos en TikTok como @tocabancar y en Instagram como @toca_bancar. Hola, muy buenos días a todos. Buen día, bienvenidos a el segundo programa de Toca Bancar. Nos encontramos una vez más en Radio Perio y no estamos solas, ¿o no, Delphi? No, acá está Chule. Buenas, ¿cómo están? Y por este lado tenemos a Nay, Olis, que son nuestras columnistas del día y nos van a estar hablando sobre la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Astrofísica. Así que siendo las 11:32 del viernes 15 de mayo, les damos la bienvenida a otro programa más de Toca Bancar. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Delphi? ¿Nos haces un poco la intro? Sí, bueno, hoy trajimos un tema que interpela a las universidades públicas porque este martes 12 de mayo se hizo la cuarta marcha federal en defensa del financiamiento universitario. Y bueno, yo para ponerlos un poco en contexto, traje para contar un poco más o menos cómo viene la mano ya desde hace 2 años, porque desde que asumió el presidente Javier Milei, los salarios se evaluaron y también se evaluó el presupuesto universitario. El 23 de abril de 2024 se hizo la primera marcha federal y se logró que se movilizaran más de 1 millón de personas en toda la Argentina. Y bueno, como resultado de esto se consiguió una recomposición presupuestaria para gasto de funcionamiento de la universidad. Bueno, y después de más movilizaciones y más paros, en agosto y septiembre de ese mismo año se sancionó la primera ley de financiamiento, que fue la ley 27.757. Y el 2 de octubre de 2024 se hace la segunda marcha. Y días después de muchos meses de reclamo por parte de las federaciones universitarias, el gobierno decide actualizar el monto de la garantía de forma, desde el mes de octubre y de forma retroactiva al mes de abril de 2024. Y de esta manera se logra el primer aumento salarial desde diciembre de 2023. Después Milei veta esta ley y los diputados respaldan el veto. Entonces el 16 de octubre se hace la marcha de antorchas en respuesta a ese veto y es una de las movilizaciones más multitudinarias en la ciudad de La Plata. Y la primera mitad de 2025 se sostiene el reclamo con más paros y más movilizaciones y caemos en un nuevo proyecto de ley que en el marco de esta presentación se hace la segunda marcha de antorchas que también fue muy masiva. Después, en agosto de 2025, con 58 votos positivos y 9 negativos, se consigue en ambas cámaras la sanción de la ley de educación universitaria y recomposición del salario docente. Y días después, el presidente la vuelve a vetar. Entonces, el 17 de septiembre se rechaza el veto y se organiza la tercera marcha federal para celebrar ese rechazo por parte del Congreso y queda ratificada la ley de financiamiento universitario, ley que hasta el día de hoy no se cumple. Entonces, bueno, es por esto que este martes se hizo esta cuarta marcha federal en Plaza de Mayo, después de 198 días sin cumplir la ley.
y con el resultado de que los salarios universitarios perdieron un 43,2% de su poder adquisitivo desde que Milei asumió la presidencia. Qué fuerte, ¿no? Pensar que, o sea, los profesionales de nuestro país, quienes nos están formando a nosotras, porque no hay que olvidar que a nosotras como estudiantes de la universidad pública nos toca muy de cerca la problemática, sí, ¿no? Y a quien sea de la comunidad de universidad, incluso los que no. Pero es como entender el hecho de que esto, como bien decía Delphi, nos dio todo el contexto, se viene gestando desde 2024. No es un problema que estalló ahora, como muchas veces en las redes sociales se ve que dicen, ay, ya no saben con qué hacer problema. Eso es algo real, es algo que está sucediendo en este momento. Y además, no hay que olvidarnos, comento también, que si bien como dijo Delphi, se hizo muchísima movilización en Plaza de Mayo, también acá, en el rectorado de la UNLP, sucedieron cosas. Yo, como tal, no pude viajar a la marcha allá en Capital, pero dije, ¿por qué no vamos a chequear el rectorado qué onda? Así que medio también en calidad de estudiante defendiendo y también un poco de periodista, hice una breve cobertura y estuvimos ahí chusmeando qué onda en el rectorado. Y la realidad es que la gente se moviliza desde el lugar que pueda, pero porque es una causa que nos interpela a todos. Sí, obvio. Yo creo que pasa muchísimo que se nos deja de lado quizás un poco a veces, ¿no?, al ciudadano, como y se habla específicamente de que lo que está sucediendo en el Congreso o lo que dijo el presidente, pero también nosotros decimos cosas. La sociedad puede hablar y puede presentarse. Así que bueno, muchísimas gracias por esta gran introducción. Vamos cerrando con el bloque 1 de este programa y no se pierdan que esto sigue. Toca bancar. Canal de comunicación. ¿Estás aquí? Estás escuchando Toca Bancar, la radio de estudiantes, la radio que te informa. Bueno, bien, ahora nuestra compañera Chule nos va a contar un poco cómo impacta esto en la Facultad de Veterinaria. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, como siguiendo con lo que dicen las chicas, después de ponernos un poco en contexto, les voy a contar cómo influye esto dentro de la facultad, que termina siendo cómo nos influye a nosotros y en cómo estudiamos. En este caso se puede ver mucho, ya que es una facultad que necesita muchos recursos para funcionar, pero no es solo cursar en un aula, sino que tiene laboratorios, hospitales veterinarios, sí, mantenimiento de espacios, alimento y cuidado de animales, investigación y demás, que todas esas cosas requieren mantenimiento y dinero. Muchos estudiantes y docentes vienen planteando muchísimas preocupaciones por la falta de insumos, por el estado en el que están muchos espacios que tienen que utilizar, por la dificultad que están teniendo últimamente para realizar actividades prácticas que son fundamentales para la formación veterinaria. Y muchos docentes están muy preocupados también con el tema salarial, ya que muchísimos docentes perdieron mucho poder adquisitivo y la mayoría de ellos tienen que tener varios trabajos a la vez para llegar a fin de mes, lo cual a nosotros como estudiantes, entre nosotros, nos preocupa porque es de lo que depende el futuro nuestro como estudiantes, claro, literal. Bueno, esta situación se ve muy reflejada en las marchas, en las movilizaciones que nos impactan a nosotros en el día a día, por ejemplo, en la suspensión de clases, la reprogramación de parciales, las clases públicas, las jornadas de visibilización y demás, que aunque a muchos estudiantes les puede parecer muy incómodo por que ya se habían organizado la semana, porque viven lejos o demás, muchos otros también sienten y entienden que participando de estas marchas están defendiendo sus derechos. Por ende, bueno, es muy importante que podamos hacerlo. Sí.
Bueno, de hecho en las marchas universitarias, además de verse muchos jóvenes estudiantes, se vieron muchas familias enteras, docentes, graduados, investigadores y demás, que son quienes en algún momento de sus vidas pasaron por una facultad pública y hoy en día quieren seguir luchando para defenderla. Algo que me parece súper importante aclarar es que estas movilizaciones no son solamente luchando por el presente, sino también por el futuro. Facultades como veterinaria necesitan una constante... O sea, necesitan tener insumos constantemente para mantenerla, si no, no pueden mantener tanto las investigaciones científicas, los materiales de práctica, las actividades prácticas y demás. Así que es muy importante para formar profesionales de calidad. Bueno, siguiendo con esto, traje un separador. Traje un testimonio de una estudiante de la Universidad de Veterinaria, así que vamos con eso. Hola, soy Renata, soy estudiante de tercer año de la carrera de Medicina Veterinaria y hoy voy a contarles un poquito cómo vivimos la situación económica en la facultad. Bueno, acá en la facultad, en la carrera, hay algunas materias que hacen paro y otras que no. Las materias que no, muchas veces reprograman la clase y no nos dejan con el contenido sin explicar, pero muchas veces no ocurre eso y la clase se suspende. Entonces nosotros perdemos la explicación y ahí la verdad que a mí me parece que no es justo, no estoy de acuerdo, porque la verdad que tendría que ser una medida que no nos perjudique a nosotros. Bueno, en realidad nosotros como estudiantes lo podemos notar, por ejemplo, cuando usamos cosas de la facultad, materiales de la facultad, microscopios, preparados, y nos dicen reiteradas veces que los cuidemos porque es muy difícil reponerlos, pues sale muy caro y más en esta situación. Bueno, la situación económica en la facultad, la verdad es que los centros de estudiantes nos facilitan un montón a nosotros proponiendo medidas, como por ejemplo la beca de apuntes, te prestan material como por ejemplo guardapolvos, ambos, calculadoras, tablas periódicas, después bueno, tenés computadoras de la facultad, tenés miles de opciones y siempre se están buscando más opciones para facilitarle al estudiante económicamente. Para mí es que se sigan haciendo medidas de manifestación, como se vienen haciendo, pero que no perjudiquen al estudiante, como había dicho antes, y que se hagan no desde una movilización política ni desde la desinformación, sino que siempre se tenga en cuenta el objetivo principal, que es defender y cuidar a los estudiantes, los futuros profesionales y los que nos forman, que son los profesores. Bueno, ahí va, muchas gracias. Le agradecemos a Rena por este testimonio. Y Chule, ¿tenés algo más para contarnos? Sí, los chicos del Centro de Estudiantes Franja Morada de la Facultad de Veterinaria solicitaron facilidades académicas a la facultad para poder asistir a la marcha. En el pedido comentaron el contexto crítico que atraviesan las universidades públicas, el cual requiere del compromiso y la participación activa de toda la comunidad universitaria para poder defender la educación pública, la ciencia y la tecnología, el sistema de becas y las condiciones de cursadas de miles de estudiantes, dando a entender que la participación estudiantil en este tipo de jornadas es parte de una expresión legítima de compromiso democrático y universitario, y por eso solicitaban que se contemplen y justifiquen las inasistencias, evaluaciones, salidas al campo y demás actividades académicas que corresponden al día a día de esta jornada. Para cerrar con la Facultad de Veterinaria, ahora vamos a ver un video subido al Instagram también de la Franja Morada, que es la invitación que hicieron ellos hacia los estudiantes. Bueno, perfecto. Le agradecemos a Chule por esto que trajo. Muy interesante. Y nada, vamos a un corte y ya volvemos. Así que vengan a bancar. Radio Perio, el canal de comunicación.
escuchando Toca Bancar, la radio de estudiantes, la radio que te informa. Chicas, poco se habla de lo pegadizo que es nuestro separador. No sé si les pasó a ustedes, yo cada vez que vamos a un corte es como que de repente, ay, uy, estamos en cámara, estaba Yo me bailando. aprendí todos. Me los aprendí. Literal, recién, chicos, fuera de cámara la escuchaba, yo le quería. La apertura Yo buenísima. bancar, ella estaba corta y ella y sí, no, literalmente. Pero bueno, estamos acá de vuelta. Ahora nos vamos a ir con nuestra otra columnista, Nay, que está aquí a mi lado, la cual, como bien les adelantamos, nos va a hablar de la facultad de astronomía y geofísica, ¿no? Porque yo creo que esto es algo que pasa un montón, como cuando escuchamos carreras así, que es como que se nos representa el planetario, capaz como Platense, es algo muy, muy icónico, muy marcado de la facultad, pero se desconoce, ¿no? Así que bueno, en breve vamos a estar dialogando con ella, le vamos a dar espacio para que se presente y nos comparta su maravillosa columna. Pero también, antes de ir a eso, quería un poco como pensar en lo fundamental, ¿no? De escuchar los testimonios. Sí. Porque si bien, obviamente, nosotros también mismos somos testimonios demostrando la importancia del financiamiento y cómo, si no estuvieran estos micrófonos, si no estuviera este estudio, no se podrían estar dando estas prácticas que el día de mañana es como que nos hacen salir al campo profesional más preparados. Sí. Pero bueno, quizás está bueno, como decía Chule, en profesiones más como la veterinaria y así, que uno no se imagina y dice, bueno, qué sé yo, un aula y un pizarrón y están, entender la diferencia que hacen nuestros profesionales. Pero si hablamos de entender la diferencia en profesionales, nos vamos con nuestra columnista Nay, que nos va a comentar específicamente de esta facultad. Nay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Un frío? Sí. No, terrible, estamos las dos encima, nos vinimos macheadas. Claro. Si se dan cuenta, estamos las dos de rayas. Bueno, contanos, ¿qué nos vas a traer hoy? Bueno, les quiero hablar primero del financiamiento, ¿no? Porque la mayoría de las personas, cuando piensan en financiamiento, probablemente piensen en el salario y el mantenimiento estructural de la facultad. Pero no solo tenemos que encerrarnos en esta definición, porque la facultad en sí es algo que produce conocimiento, investigación y desarrollo, el desarrollo del país, como mencionaban mis compañeras. Claro. Y la Facultad de Ciencias y Astronómicas es un re ejemplo de esto porque tiene su sede en el observatorio. Claro. Hay planetario, dije yo, chicos. Bueno, se nota porque estudio periodismo y no astrofísica. Bueno, en el observatorio, que se fundó en 1883 y desde ese tiempo hasta hoy es un lugar donde no solo se forman estudiantes, sino que también se hacen investigaciones científicas, meteorológicas y también se investiga sobre proyectos científicos. Mirá. Y justamente con este tema de la meteorología, como cuando entramos que estábamos hablando del clima, es algo que se habla a cada momento, ¿no? Sí. Es algo de lo que nos informamos mucho y lo tenemos muy presente. Y es más, en la semana pasada, el viernes 8 de mayo, la decana de esta facultad, Amalia Mesa, participó en la audiencia pública del Congreso y habló del impacto de la meteorología en la seguridad pública. Y bueno, también a veces vemos a la ciencia como algo lejano, pero la verdad no es así, porque es algo que forma parte de nosotros. No está encerrada solo en un laboratorio y todo se relaciona, ¿no? Por las alertas meteorológicas y la prevención de las situaciones que son las que afectan nuestro día a día. Claro. También quiero mencionar que durante la semana del paro, si recuerdan, en el observatorio los estudiantes trabajan como guías de ay, se me fue la palabra. Bueno, hacen las guías para las personas que vayan a visitar y les explican sobre los temas de la ciencia. Y en ese momento también invitaron a las personas a participar de la marcha, así que es un tema que se habla bastante ahí Sí, y está bueno porque eso acerca a gente que quizás no es de la comunidad de un LP, es decir, no es estudiante, no es docente, no es no docente, simplemente estaba paseando, chusmeando ahí, qué onda el observatorio, pero es también como extender un poco y esto que decíamos de que se comienza a hablar de la lucha. Claro, y hacer una invitación. Sí, obvio, abrirlo. Es lo que hay que hacer. Sí. Bien. Bueno, sí, más que nada para eso el reclamo, ¿no? Para no ver a la educación como un gasto y verlo como una inversión
a la educación, la ciencia y sobre todo para los avances tecnológicos de nuestro país, ¿no? Claro. Listo, perfecto. Bueno, Ahora me vamos- parece que nos trajiste un video igual, ¿puede ser? Sí. Bueno, ¿podemos ir producción con el video antes de En pedir? nuestro proyecto de extensión compartimos lo que aprendimos y aprendemos sobre rayos y tormentas. Sobre astronomía y el acceso a derechos fundamentales de jóvenes y adolescentes privados de su libertad. Fenómenos meteorológicos, interpretación de pronósticos y alertas. Sobre la importancia de la meteorología en el ámbito rural. Otras maneras de hacer astronomía que no son las convencionales. Las 3 carreras de nuestra facultad. Pronósticos del tiempo para la ciudad de La Plata y otras ciudades. Sobre BLBI como técnica astrogeodésica. Pero, ¿tenés idea de por qué lo hacemos? No es solo por amor a la divulgación científica que tanto nos gusta. Es también por amor a la universidad pública que nos formó y nos forma. Este lugar no solo nos recibe y nos permite aprender sobre ciencia. También nos permite trabajar en ciencia y en la formación de nuevos profesionales. Y por eso lo compartimos con todos, porque lo recibimos de todos. Sin embargo, que podamos hacerlo con la suma de muchas voluntades, no significa que se sostenga de la buena voluntad. Hay muchos recursos que son necesarios para que existan nuestros trabajos y desde hace un tiempo que se ven amenazados. Salarios pisados, financiamiento detenido, que hacen que la universidad pública se vea viviendo uno de los peores momentos de la historia. Bueno, perfecto. Muchas gracias por el video que trajiste, está muy interesante. Vamos con un separador y ya volvemos con el cierre del programa. Exactamente desde el mondongo hacia la humanidad. Radio Perio. La radio que se sintoniza con el mouse. ¿Estás aquí? Estás escuchando Toca Bancar, la radio de estudiantes, la radio que te informa. Bueno, bien, y si bien la defensa de la universidad pública nunca frenó, este martes pudimos ver cómo volvió al centro de la escena, sacando a miles y miles de personas a la calle a movilizarse, con el objetivo de exigirle al presidente que cumpla con la ley de financiamiento que fue votada por el Congreso Nacional y buscando visibilizar la situación que atraviesa las universidades y bueno, con la importancia de garantizar salarios, becas estudiantiles, presupuesto para realizar las actividades académicas y demás. Así que bueno, es un tema que obvio nos involucra a todos, que está bueno no hacerse a un lado, ser partícipes. Sí, y de la forma en la que sea. Yo, o sea, bueno, acá soy la prueba viva. No pude ir a Capital por cuestiones laborales, por cuestiones de organización familiar, pero acá en el rectorado hubo movilización y así como sucede acá, sucede en todos los puntos del país, pero más en nuestra querida ciudad de La Plata y nuestra amada UNLP. Así que bueno, esto ha sido Toca Bancar. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Columnistas de lujo, pero esto sigue, no se desconecten. Así que bueno, hasta acá nosotras nos despedimos. Adiós, buen fin de semana. Muchísimas gracias.